Les invito a abrir la palabra del Señor en el libro de los Hechos, capítulo 16, versículos del 11 al 40. Esa va a ser la porción que estaremos exponiendo en este día. Y esto nos va a servir de introducción para la carta que estaremos comenzando a partir del día de hoy. Como ustedes recordarán, terminamos de exponer la carta a los Gálatas, en donde encontramos que la justificación viene solamente por la fe, sin las obras de la ley. Y ahora comenzamos la exposición de la carta a los Filipenses, pero dentro de este comienzo, de esta introducción, vamos a comenzar en el libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 11 al 40, porque es muy importante ver el nacimiento, el surgimiento de la iglesia a los filipenses. Filipenses es una carta profundamente afectiva, que está escrita por Pablo desde la prisión y puede ser un poco controversial. Una carta de tanto gozo debería haberse escrito de un lugar en donde esté lleno de gozo, sin problemas. Sin embargo, esta carta está escrita desde la cárcel y está dirigida a la iglesia de Filipos, la primera comunidad cristiana establecida en Europa. Eso es importante. La primera comunidad cristiana establecida en el continente europeo. Su tono cálido y pastoral surge de una historia que comienza en el libro de los Hechos, capítulo 16, donde la expansión de la iglesia no depende de estrategias humanas, sino de la soberanía de Dios, guiando paso a paso. El tema principal de la carta a los Filipenses no es el gozo, aunque el gozo está por toda la carta. Pero hay un tema principal, que el gozo es el resultado, la consecuencia de la comunión en el Evangelio y el caminar digno del Evangelio. No puede haber gozo si no tenemos comunión con el Evangelio. No puede haber gozo si no estamos caminando digno del Evangelio. Entonces el tema principal de la carta a los Filipenses es la comunión en el Evangelio y el caminar digno del Evangelio. Y vaya conmigo rápidamente a Filipenses capítulo 1, 27. Que ese es el versículo que encierra el tema principal de la carta a los Filipenses. Filipenses 1:27, que nos dice: solamente comportaos. Mire, ahí está. Solamente comportaos de una manera digna del Evangelio de Cristo. De modo que ya sea que vaya a veros o que permanezca ausente, pueda oír que vosotros estáis firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Ese es el tema principal de la carta a los Filipenses. Luchando, permaneced firmes. Por eso dice Pablo, siempre gozosos. No solamente cuando todo va bien. Por eso ahí en el capítulo 1, versículo 1 de Filipenses, versículos muy conocidos. Pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Capítulo 3, versículo 7, pero todo lo que para mí era ganancia lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y vuelve a tomar el tema principal que encierra la carta en 4:1. Así que, hermanos míos, amados y añorados. Mire los adjetivos, la descripción del apóstol Pablo
a la iglesia de los filipenses. Así que, hermanos míos, amados y añorados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Y en el 4:4 dice, regocijaos en el Señor. Siempre. Otra vez lo diré, regocijaos. Y el famoso versículo, muchas veces mal interpretado, Filipenses 4:13, que toda la iglesia se lo debe saber. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero ¿qué es ese todo? ¿En qué está hablando? ¿En qué contexto? Pues Pablo no está escribiendo en un día de vacaciones. Pablo no está escribiendo desde la playa, desde las montañas. Pablo está escribiendo desde una cárcel. Y es ahí donde tiene toda la esencia del estar gozoso. No depende de una situación, de una circunstancia que esté viviendo. Depende de la comunión que usted tiene con el Evangelio. De la comunión que usted tiene con sus hermanos. Y en esa introducción el día de hoy a la carta a los filipenses, como les acabo de mencionar, no comenzaremos en Filipenses. Pero ¿cómo, hermano? Comenzaremos en cómo nace la iglesia de los filipenses. Porque esto tiene mucho valor para nosotros en nuestro contexto, que estamos a otros continentes lejos de Asia, en donde nace la iglesia. La iglesia nació en Jerusalén, pero nunca fue diseñada para quedarse en Jerusalén. Desde su nacimiento, el ADN de la iglesia es misión, expansión, multiplicación, naciones, continentes, hasta los confines de la tierra. La iglesia no tiene fronteras. Es una iglesia universal. La iglesia nacida en Jerusalén, pero fue enviada al mundo. Si la iglesia se hubiese quedado en Jerusalén, sería una iglesia desobediente. La iglesia no fue creada para quedarse en los linderos de Jerusalén. Y cuando la iglesia perdió un poco su misión, Dios manda una persecución para que el evangelio se vaya afuera de Jerusalén. Si la iglesia ha llegado a Garland, es gracias a la soberanía de nuestro gran Dios, que nos tuvo en su mente, que nos vio como necesitados del evangelio, que fuera del evangelio nosotros estábamos muertos, como muchas personas lo están hoy en día. La carta a los filipenses es una carta diferente a todas las demás. En esta carta Pablo no corrige doctrinas. No es como la de la carta dirigida a los Gálatas. Esta carta es muy diferente. Pablo no corrige nada, sino que solamente da un consejo. Por favor, Bodia y Cinti, que por favor tengan un mismo sentir. Aparentemente había ahí algo que no estaba caminando acorde al evangelio. Y el título del día de hoy, basado en Hechos, que sirve como introducción para los filipenses, es la soberanía de Dios en la expansión de la iglesia.
la soberanía de Dios en la expansión de la iglesia. Y hay palabras que parecen demasiado grandes para nuestra vida diaria, palabras que no usamos, que solamente se usa muchas veces en el ámbito religioso y que muchas veces ni en el ámbito religioso suelen usarse estas palabras y que son importantes para el creyente. Soberanía es una de ellas. Suena a teología profunda. Cuando alguien quiere sobresalir, habla de la soberanía de Dios, pero no ese es el propósito. Conocer la soberanía de Dios no es para querer demostrar que sabemos tanto de Dios. Es necesario conocer los atributos de Dios y uno de ellos es su soberanía. Esta palabra suena a como un libro con mucho contenido. Cuando dicen vamos a tener las clases de doctrina y vamos a ver la soberanía de Dios, muchos no asisten. Pues no, esto es solamente para los que van a ser pastores, solamente para los que están allá en el seminario. Eso se oye muy difícil de entender. Sin embargo, la soberanía es el aire que respira la iglesia. Es la fuerza que sostiene al creyente. Y es la explicación de por qué el Evangelio sigue avanzando aun cuando todo parece estar en contra. Por la soberanía de Dios. ¿Qué es soberanía? Déjenme darle una rápida explicación. En términos teológicos, la soberanía representa la perfección divina mediante la cual Dios realiza todo cuanto desea. Establece lo que determina y lo ejecuta sin que nadie pueda oponerse a su voluntad. Eso es soberanía. Pero yo sé que aquí hay jóvenes y hay niños que cuando hablamos con términos teológicos, los dejamos a un lado ya. Pero para los jóvenes y los niños y aún para nosotros, los adultos, en palabras que entendemos, ¿qué es soberanía? Es lo siguiente. Soberanía quiere decir que Dios tiene el derecho, el poder y la autoridad absoluta, total, completa, para hacer todo lo que Él quiere. Como Él quiere, cuando Él quiere y siempre lo hace bien. Eso es soberanía. Él hace todo lo que quiere, cuando Él quiere, como Él quiere, pero siempre lo hace bien. Y Dios manda porque Él es Dios. No porque sea fuerte, no porque sea grande, sino porque Él es el creador. Y si Él es el creador, Él tiene toda la autoridad de hacer lo que Él quiere con su creación. Y usted y yo somos parte de su creación. Vivimos en su creación. Y Él tiene la autoridad de decirnos y de hacer lo que Él quiere. Pero Él siempre lo va a hacer bien. Nada le sorprende a Dios. Nada está fuera de su control. Todo lo que usted ve a su alrededor depende de Dios. Soberanamente Él dirige toda acción. Ese ventilador que usted ve dando vueltas es porque soberanamente Dios permite que esté dando vueltas y Él mismo hace que dé vueltas. Todo existe por Él y para Él.
Por eso nada está fuera de su control, nada lo sorprende. La soberanía significa que Dios nunca improvisa. No hay accidentes, casualidades, ni se le salió de las manos. Él gobierna incluso cuando nosotros no entendemos. Su voluntad siempre se cumple. Lo que Dios decide, se hace. Él no tiene que pedir permiso a nadie. Ningún poder humano o espiritual o circunstancia puede detener su plan. Y eso debe traernos a nosotros descanso, tranquilidad. Porque su gobierno es bueno. Es el gobierno de un Padre sabio que dirige la historia para su gloria y para el bien de los que le aman. Soberanía es el gobierno total y perfecto de Dios sobre todo lo que existe. Y cuando relacionamos la soberanía con el Evangelio, podemos entender que la soberanía y el Evangelio están entrelazados como el corazón y el pulso en el cuerpo humano. Sin soberanía el Evangelio sería simplemente un deseo. Con soberanía el Evangelio es una certeza, es una seguridad. Y el Evangelio no triunfa porque el hombre es fiel, sino porque Dios es soberano. Por eso el apóstol Pablo, al escribir a los filipenses, está contento por la obra que Dios ha hecho en los corazones. Y Pablo está seguro de que aquel que comenzó la buena obra en cada uno de ellos la terminará, la perfeccionará. La obra que Dios comenzó en usted puede que haya tenido 1 año, 2 años o 1 semana, pero esa obra que Dios ha comenzado en su vida, Él la perfeccionará, porque Él es soberano. Hay una frase que los misioneros tienen, y la frase es la siguiente: la misión no avanza porque somos buenos estrategas, sino porque Dios ya llegó antes que nosotros. Si Dios ya está allí antes que nosotros, dicen los misioneros, yo me aviento, porque sé que Él está ahí y sé que la obra se va a realizar no porque yo sea bueno, sino porque Él está obrando ya ahí. Y así comienza la iglesia en Filipos. Acompáñenme ahí a Hechos. Capítulo 16. Déjeme darle una lectura como introducción del versículo 6 al 10. Esto que vamos a leer se encuentra aún en el continente de Asia, Asia Menor. Todos sabemos que el mundo tiene 5 continentes. Y el Evangelio surgió en uno de ellos. Y nosotros no vivimos en el continente en donde el Evangelio, donde la iglesia nació. La iglesia nació en el continente de Asia, Asia Menor. Y estos versículos que vamos a leer como contexto está ahí situado. Pasaron por la región de Frigia y Galacia, habiendo sido impedidos por el Espíritu Santo de hablar la palabra en Asia. Cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Y pasando por Misia, descendieron a Troas.
Por la noche se le mostró a Pablo una visión. Un hombre de Macedonia estaba de pie, suplicándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando tuvo la visión, enseguida procuramos ir a Macedonia, persuadidos, convencidos de que Dios nos había llamado para anunciarles el evangelio. Vamos a orar. Padre, le damos gracias, Señor, por este tiempo tan privilegiado que tenemos de estar reunidos en este lugar. Y poder, Señor, abrir su palabra, la cual es una palabra, Señor, que es verdadera, que no tiene errores. Es la palabra que nuestro espíritu necesita. Y el día de hoy, Señor, sabemos que seremos, Señor, alimentados, quizás exhortados, animados, pero sabemos que seremos fortalecidos. Le ruego, Padre, que me ayude en la exposición de su palabra y a la misma vez ayude a mis hermanos, Señor, que puedan, Señor, ellos comprenderla. En el nombre de Jesús, amén. Mire, vayamos una vez más a esos versículos, porque quiero resaltar algo. Pablo comienza su segundo viaje misionero, saliendo de su ciudad natal. Pasaron por la región de Frigia, Galacia, y después dice, habiendo sido impedidos por el Espíritu Santo de hablar la palabra en Asia. El Espíritu Santo soberanamente guía el trayecto de la iglesia. Y habrá momentos como aquí que va a impedir que sea predicada su palabra. Y lo hace con un propósito muy puntual. Porque hay una razón mayor por la cual en ese momento, en ese lugar, necesitan pasar simplemente y no detenerse a predicar. No porque no lo necesiten, sino que no es el tiempo. No es el momento. Fueron impedidos por el Espíritu Santo de hablar la palabra en Asia. Pablo ya había ido a su primer viaje misionero. Ya había predicado por ciudades alrededor. Y estaba comenzando su segundo viaje misionero y el Espíritu Santo le impide predicar en Asia. Y cuando llegaron a Misia, llegaron casi a la frontera, al final del continente asiático, y ahí está Misia. Y como habían sido impedidos, y como Pablo tenía ese corazón de evangelista, de pastor, de querer predicar la palabra, él buscaba un lugar en donde predicar. Él buscaba alguna oportunidad para predicar. Y llegando a Misia, dice, intentaron ir a Bitinia. Bitinia está al norte. Ellos entendían, Pablo y Timoteo entendían que necesitaban predicar. Pero habiendo sido impedidos, buscaban oportunidad, ciudades nuevas para predicar. Y Bitinia estaba al norte y ellos estaban intentando ir hacia el norte, hacia Bitinia. Pero el Espíritu, y aquí, si usted está usando su Biblia de las Américas, usted va a darse cuenta que dice el Espíritu de Jesús. A otras traducciones simplemente dicen el Espíritu. Dice, el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Y esto es importante. En el original aparece el Espíritu de Jesús. ¿Y por qué es importante? Es importante que Lucas escribe el Espíritu de Jesús, porque la iglesia es de Jesús. Cristo es la cabeza.
Yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán. Es mi iglesia. Él está dirigiendo a su iglesia. Nosotros le pertenecemos a Él. Por eso el versículo 7, Lucas es muy puntual y resalta de quién es la iglesia. Pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Pasando por Misia descendieron a Troas. Por la noche se le mostró a Pablo una visión. ¿Puede usted imaginarse al apóstol Pablo en su corazón ardiendo por predicar y siendo impedido por el Espíritu Santo? Vemos aquí varias cosas. Una, él dependía totalmente del Espíritu Santo. Dos, era obediente al Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo le dijo, no prediques aquí, él fue obediente. Aún teniendo ese deseo de predicar, no predicó. ¿Puede usted imaginarse a Pablo sentado ahí en la ciudad y usted lo encuentra en el parque ahí? Pablo, ¿qué estás haciendo? Tengo ganas de predicar. ¿Y por qué no predicas? Es que el Espíritu Santo me ha impedido predicar. Pablo, no le hagas caso. ¿Acaso no es ese tu llamado? Pablo no escucha, sino la voz del Espíritu Santo. Y Dios tenía algo mayor en la expansión de la iglesia. Por la noche se le mostró a Pablo una visión. Un hombre de Macedonia estaba de pie suplicándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando tuvo la visión, enseguida procuramos ir a Macedonia, persuadidos, convencidos de que Dios nos había llamado para anunciarles el Evangelio. Y es ahí donde comienza el Evangelio hacia los continentes que hoy conocemos. Y donde el Evangelio ha llegado el día de hoy. Y gracias a esa obediencia de Pablo, es que usted y yo hemos recibido el Evangelio. Troas era una ciudad muy importante. Troas era una ciudad portuaria, en donde toda la mercancía pasaba, todo lo que era importante pasaba por ahí. Es como por decir hoy en día el Long Beach, California, donde llegan todas las embarcaciones. Así era ese lugar. Pablo se encuentra ahí, obedientemente, esperando la voz del Señor, esperando ser guiado por el Señor, recibe la visión y sabiendo que es del Señor, se embarcan. En los versículos 11 al 15, vemos cómo Dios soberanamente abre puertas para el Evangelio. Acompáñenme a darle lectura, versículos 11 al 15. Así que, zarpando de Troas, navegamos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis. Y de ahí a Filipos, que es una ciudad principal de la provincia de Macedonia, una colonia romana. En esta ciudad nos quedamos por varios días. Y en el día de reposo salimos fuera de la puerta a la orilla de un río donde pensábamos que habría un lugar de oración. Nos sentamos y comenzamos a hablar a las mujeres que se habían reunido y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia, de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura, que adoraba a Dios, y el Señor abrió su corazón
para que recibiera lo que Pablo decía. Cuando ella y su familia se bautizaron, nos rogó diciendo: si juzgáis que soy fiel al Señor, venid a mi casa y quedaos en ella. Y nos persuadió a ir. Mire la obra soberana de Dios. Este es el surgimiento de la iglesia a los filipenses. Comenzó con una mujer. Y dice la Biblia que era una mujer llamada Lidia. Y dice que era de Tiatira. Y si usted va al mapa, Tiatira no está en el continente europeo. Tiatira se encuentra en el continente asiático. Dios la había llevado desde el continente de Asia hacia Europa. Y dice la Biblia que era una mujer vendedora de telas de púrpura. Muchas veces se cree que el evangelio es para aquellas personas indoctas, aquellas personas pobres, que necesitan de la ayuda de un Dios. Vemos aquí que esta mujer era una persona comerciante. Y no cualquier comerciante, vendedora de telas de púrpura. Las telas de púrpura, para ser teñidas, tenían que extraer la tinta de los moluscos. Los moluscos son unos caracoles. Y para teñir toda una tela, para pintar toda una tela, se tenían que extraer la tinta de 9,000 a 12,000 moluscos. Este color solamente era usado en aquellas personas de la realeza. O sea que ella era una comerciante de la alta gama. Su producto se lo compraban los reyes, los emperadores. ¿Recuerdan cuando a Jesús le pusieron una manta de color púrpura? Y si tú eres el rey, mira, aquí está tu capa. Mira, porque el color púrpura se asociaba con los reyes. Esa era Lidia. Era una comerciante pudiente. Si lo ponemos en un contexto, ella no necesitaba nada para sobrevivir. Pero ella tenía una mayor necesidad que todo ser humano tiene: la salvación de su alma. Y Dios soberanamente lleva a Lidia desde su lugar natal hacia Filipos. Ella era una persona inmigrante y muchos nos identificamos. Y muchos podemos identificarnos con Lidia. Que Dios ha movido muchas circunstancias en nuestro país, en nuestras familias, para traernos a este lugar con un propósito de conocerle a Él. Dios soberanamente lleva a Lidia. Lidia no sabía cuál era el propósito. Quizás en sus principios era que el negocio creciera y fuera una persona muy reconocida, pero había una necesidad de la cual no había sido saciada, y era su corazón. Versículo 13, y en el día de reposo, dice, salimos fuera de la puerta a la orilla de un río donde pensábamos que habría un lugar de oración. Pablo, guiado por el Espíritu Santo, sabiendo que es una ciudad en donde no es una ciudad con tradiciones judías, sino una ciudad griega, y sabiendo que no había un templo, una sinagoga en donde reunirse, se dirige hacia las afueras, hacia un río, donde dice, ahí debe haber alguien orando, porque ahí es donde se juntaban para orar. Pensábamos que habría un lugar de oración, y cuando encontraron ese lugar, mire lo que hicieron Pablo y Timoteo. Nos sentamos y comenzamos
hablar a las mujeres que se habían reunido. Esto de sentarse es una tradición judía. Todos los maestros, los rabí, para enseñar, se sentaban. Eso era muestra de que eran personas a quien se le merece respeto. Los fariseos, los escribas también se sentaban en la cátedra de Moisés para enseñar. Jesús se sentó en el monte de los olivos para enseñar. Y aquí Pablo y Timoteo se sientan para enseñar. Y comenzamos a hablar a las mujeres que se habían reunido. Y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura, que adoraba a Dios. Pero sucedió algo sobrenatural, que solo Dios puede hacer. Y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Quiera Dios que el día de hoy Dios abra el corazón de alguien. Muchos estamos por mucho tiempo sentados en una iglesia, o estuvimos. Pero solo Dios abrió nuestro corazón en el tiempo exacto. Y hoy puede ser un día en el cual Dios abra el corazón, y nuestro deseo es que Dios abra el corazón para aquel que está aquí sentado el día de hoy. Aquel que está escuchando este mensaje de que Dios es soberano y que si Dios no abre el corazón, nadie lo puede abrir. Y Él es el único capaz de abrir corazones, transformar corazones. Aquí hay jóvenes, aquí hay niños que por la providencia de Dios están sentados en este lugar. Y el deseo de todo padre de familia creyente es que el Señor abra el corazón de nuestros hijos. Y hoy puede ser ese día. Sus oraciones pueden ser contestadas el día de hoy. Pero solo Dios lo puede hacer. Y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. ¿Y cómo sabemos de que ella fue en verdad convertida? Hubo evidencias claras. Cuando ella y su familia se bautizaron. El bautismo era algo en lo cual ellos estaban predicándoles a las personas lo que había sucedido en su corazón. Era una predicación visible. Hemos muerto al pecado, hemos nacido de nuevo. Ahora nuestro rey ya no es el emperador. Ahora nuestro rey es Jesucristo, quien es el Rey de Reyes y Señor de señores. Lidia hizo eso. No solo ella y su familia se bautizaron. Y la evidencia es de que dice, nos rogó diciendo, si juzgáis que soy fiel al Señor, venid a mi casa y quedaos en ella. Vemos aquí un corazón que está lleno del amor de Dios, que hospeda, que abre su casa para que el evangelio sea predicado, sea enseñado, para que Pablo y Timoteo puedan descansar, porque seguramente no tenían un lugar donde descansar. Y recordemos que ella era una mujer comerciante, seguramente tenía un buen lugar para Pablo y Timoteo, en donde pudieran descansar. Y les rogó que se quedasen en su casa. Y lo dice 2 veces. Y nos persuadió a ir. Este debe ser el corazón de todo creyente. Cuando Dios soberanamente abre el corazón del creyente debe ser abierto, sus casas deben ser abiertas
para que vengan a mi casa, conozcan el Evangelio. La casa es un lugar en donde podemos nosotros predicar el Evangelio a nuestros vecinos, a nuestros familiares. Dios abre corazones que ningún ser humano puede abrir. La expansión de la iglesia en nuestra ciudad no depende de nuestra habilidad, sino de su soberanía. Tenemos que tener en cuenta eso. La expansión de la iglesia en nuestra ciudad, Garland, no depende de nuestra habilidad, sino de su soberanía. Porque Él es quien va a abrir los corazones, pero la iglesia debe ser obediente, tal y cual Pablo lo hizo. Y Dios va a hacer lo demás. Dios va a hacer la obra. Nunca subestime el lugar donde usted se encuentra, el lugar donde usted trabaja, el lugar donde usted vive. Ese puede ser el lugar donde Dios ya está obrando para que personas vengan al conocimiento del Evangelio. La misión no avanza porque nosotros persuadimos, sino porque Dios abre corazones. Pero cuando Dios abre puertas, el enemigo intenta cerrarlas. Y lo vemos esto en la segunda escena del nacimiento de la iglesia en Filipos, versículos 16 al 24. Y sucedió que mientras íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una muchacha esclava que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os proclaman el camino de salvación. Alguien diría: ellos están diciendo una verdad. Sí, están diciendo una verdad, pero con motivos incorrectos. Esta muchacha, esta joven, estaba poseída por un espíritu demoníaco. Y sus amos, sabiendo que ella estaba poseída, se aprovechaban de la situación. Dice, la cual daba grandes ganancias a sus amos adivinando. Y miren, no dice que lo que ella decía era verdad. Adivinando. Algo que puede ser. ¿Cómo lo hacía? A través de medium. Hoy en día usan las cartas del tarot. Usan muchas otras cosas que Dios las condena. La adivinación es el intento de descifrar acontecimientos futuros o secretos ocultos por medio de prácticas espirituales místicas o supersticiosas que no provienen de Dios. ¿Qué va a suceder mañana? Y esto sucede porque la gente está desesperada por lo que está viendo en nuestros días y quiere tener algo seguro el día de mañana. Quiere saber qué va a pasar con su vida. ¿Qué va a ser de mí mañana? Y acuden a estas personas. La adivinación es cuando una persona intenta conocer el futuro, decisiones ocultas, destinos personales, eventos que aún no han ocurrido por medio de cartas, horóscopos, astrología, médiums, espíritus, rituales, señales supersticiosas, objetos mágicos, energías o cualquier otro método que no viene de la revelación de Dios. En la Biblia, la adivinación es vista como engaño, idolatría,
dependencia de poderes falsos, una imitación satánica de la profecía verdadera. Hay una profecía que es verdadera, que dice lo que va a suceder en el futuro. ¿Qué es lo que va a suceder en los tiempos futuros? Que Jesús va a levantar a su iglesia. Y esperamos ansiosamente ese día. Que la iglesia no va a pasar la tribulación. Que la iglesia va a ser arrebatada. Esos son grandes acontecimientos que esperamos, que la iglesia va a ser levantada. Pero la gente busca algo terrenal. Yo quiero vivir bien mañana. Yo quiero saber cómo me va a ir en el negocio. Yo quiero saber qué va a pasar de aquí a 10 años. Y acuden a estas personas. Cuando Dios obra soberanamente, el enemigo siempre va a poner obstrucción. En la Ciudad de México, en el año de 1970, en una comunidad llamada Chamula, cristianos fueron expulsados de sus hogares. ¿Por qué? Porque el evangelio llegó a esa comunidad. Y familias enteras fueron convertidas. Y como consecuencia, dejaron a un lado toda la idolatría. Ya no compraban ídolos, ya no hacían fiestas. Y eso repercutió en los caciques de aquel lugar. Y se molestaron tanto que expulsaron a familias enteras creyentes de ese lugar. Y el gobierno no dijo nada. La ciudad se levanta contra los misioneros hoy en día. Hay misioneros que están siendo azotados, encarcelados. Están siendo llevados a la cárcel y avergonzarlos públicamente. Y es lo que estaba sucediendo aquí, en el nacimiento de la iglesia a los filipenses. Versículo 18, y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando esto a Pablo, se volvió y dijo al Espíritu, te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquel mismo momento. Pero cuando sus amos vieron que se les había ido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los arrastraron hasta la plaza ante las autoridades. Y después de haberlos presentado a los magistrados superiores, dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y proclaman costumbres que no nos es lícito aceptar ni observar, puesto que somos romanos. Y la multitud se levantó a una contra ellos, y los magistrados superiores, rasgándoles sus ropas, ordenaron que los azotaran con varas. Después de darle muchos azotes, los echaron en la cárcel, ordenando al carcelero que los guardara con seguridad, el cual, habiendo recibido esa orden, los echó en el calabozo interior y les aseguró sus pies. Esta escena parece ser que ha detenido el evangelio. Soberanamente Dios libera a esta muchacha. ¿Por qué Pablo no dejó que ella siguiera proclamando esta verdad? Porque era una verdad. Esos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os proclaman, mire, el camino de salvación. Esta es una verdad. Pablo proclamaba el evangelio, el camino de salvación. Pero ¿por qué Pablo tuvo que detener a esta muchacha? Porque no era una mujer convertida. Los demonios conocen quién es Jesús.
Si él permitía que ella siguiese diciendo esto, se iba a confundir la iglesia. Y Pablo está guardando la pureza de la iglesia, que el evangelio solamente viene por medio de los escogidos. Y hoy en día tenemos que tener mucho cuidado, porque hay personas que predican un evangelio parecido, dicen verdades bíblicas, pero con un propósito diferente. Pablo tuvo que detener a esta joven porque podía confundir a la iglesia. Y no es el propósito divino de que una persona no creyente predique el evangelio porque no lo conoce, no lo entiende, no sabe qué es. ¿Cuál fue la consecuencia? Pablo y Silas fueron llevados al calabozo. Cuando el evangelio libera, el enemigo protesta. Pero debemos entender que la oposición no es señal de fracaso. Cuando hay oposición en la iglesia, no debemos tomarlo como señal de fracaso, sino como una evidencia de que la iglesia está avanzando. La iglesia está caminando, porque Dios soberanamente está dirigiendo a su iglesia. Y Dios gobierna incluso sobre los ataques del enemigo. Nada ocurre fuera de su voluntad. Donde Cristo libera, el enemigo protesta. La oposición no detiene la misión, sino que la impulsa. Y eso nos lleva a una de las escenas más hermosas de este capítulo, donde Dios soberanamente transforma el sufrimiento en plataforma para su gloria. Pablo y Silas ya están ahora en el calabozo y hay un encargado, un carcelero, al cuidado de ellos. Por favor, pone las cadenas más gruesas para que no salgan. No queremos que anden allá afuera predicando su evangelio, su mensaje, que no es de nosotros, sino es de los judíos. Y nosotros no somos judíos. Y lo que están haciendo es que están quitándole el negocio a los ciudadanos de Filipos. 25 en adelante. Vemos que Dios soberanamente transforma el sufrimiento y lo convierte en una plataforma para su gloria. Como a medianoche Pablo y Silas oraban y cantaban. Es importante lo que estaban haciendo. En la cárcel, después de que desgarraron sus vestiduras, después de que les dieron unos cuantos latigazos, uno podría decir, bueno, pues ya quédense callados, porque les van a golpear más. ¿Pero qué hicieron ellos? Como a medianoche, mire qué hora de la noche. Cualquier otro reo estaría buscando un momento para descansar porque habían sido arrastrados, golpeados y quisieran estar descansando. Pero Pablo y Silas no estaban buscando eso. Como a medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios y los presos los escuchaban. Muchos creen que es posible que Pablo y Silas cantaron salmos especiales como los salmos Jalel.
que son un conjunto de salmos en el pueblo de Israel, que el pueblo cantaba para alabar a Dios en grandes fiestas como lo son la Pascua, el Pentecostés y la fiesta de tabernáculos. Si ellos cantaron estos himnos, que no lo dice la Escritura, pero muy probablemente sí, porque ellos se los sabían de memoria. Y ellos lo cantaban cuando iban camino a Jerusalén a celebrar la Pascua. Iban cantando por el camino, iban adorando a Dios, iban proclamando la grandeza de Dios. Mire, démosle un vistazo si esto fue alguno de los himnos, de los salmos que ellos cantaron. Mire qué dice el Salmo 113. Acompáñenme al Salmo 113. Porque dice que cantaron himnos que ellos se sabían, que ellos entendían, que ellos comprendían. ¿Y por qué posiblemente quizás cantaron estos himnos? Por el resultado, lo que sucedió después. Mire el Salmo 113. Aleluya, alabad siervos del Señor, alabad el nombre del Señor, bendito sea el nombre del Señor, desde ahora y para siempre, desde el nacimiento del sol hasta su ocaso, alabado sea el nombre del Señor, excelso sobre todas las naciones es el Señor, su gloria está sobre los cielos. ¿Quién es como el Señor nuestro Dios, que está sentado en las alturas, que se humilla para mirar lo que hay en el cielo y en la tierra? Él levanta al pobre del polvo y al necesitado saca del muladar para sentarlos con los príncipes de su pueblo. Hace habitar en casa a la mujer estéril, gozosa de ser madre de hijos. Si esto fue uno de los cantos que ellos cantaron, esto lo escucharon los presos. Al simple leer es una alabanza a Dios, de la grandeza de Dios, de la obra de Dios. Alabad el nombre del Señor. O quizás cantaron el Salmo 136. Mire que dice Salmo 136. Que este se le conoce como el gran Jalel, el gran himno. Dad gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Dad gracias a Dios, al Dios de dioses, porque para siempre es su misericordia. Dad gracias al Señor de señores, porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Al que con sabiduría hizo los cielos, porque para siempre es su misericordia. Y sigue, porque para siempre es su misericordia. Si esto fue lo que cantaron ahí en la cárcel, puede imaginarse los reos, los presos, escucharon a un Dios que nunca antes habían escuchado. ¿Qué sucede después de que Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios? Dios escucha. Versículo 26. De repente se produjo un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos. Al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Aquellos que vienen o que viven en países, en ciudades en donde los terremotos son muy comunes, no me dejará mentir que un terremoto es igual a destrucción, desastres, pérdida de vidas. Este terremoto es muy distinto. Es guiado soberanamente, no para destrucción. Mire, vuelva a leer conmigo el versículo 26. De repente se produjo un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos, pero no dice que cayeron sobre ellos.
Es un terremoto que libera. Al instante se abrieron todas las puertas. Esto no es posible a menos que Dios esté obrando. Al instante se abrieron las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Dios dirigiendo soberanamente cada movimiento de ese temblor en ese lugar. Acuérdense, ellos habían cantado, adorado, orado al gran Dios, porque para siempre es su misericordia. Sus ojos están sobre los justos, porque para siempre es su misericordia. Y después, al presenciar este evento, ¿cómo no van a ser convencidos? 27. Al despertar el carcelero y ver abiertas todas las puertas de la cárcel, sacó su espada y se iba a matar porque sabía que eso es lo que le esperaba. Escuchó un gran terremoto y a su mente vino, todos los reos se fueron y yo soy el culpable. Creyendo que los prisioneros se habían escapado, mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces él pidió luz. ¿Para qué? Para asegurarse que en verdad estaban ahí. Y se precipitó adentro y temblando se postró ante Pablo y Silas. Estos hombres no son comunes. Estos hombres conocen algo que yo no conozco. Porque ellos estaban cantando y sucedió esto. Y este terremoto no es común, no hay destrucción, sino simplemente se han abierto las puertas y las cadenas se han caído. Es un terremoto de liberación. Y se postró ante Pablo y Silas. Mire, es este mismo carcelero que se le había dado la orden de cuidarlos y los puso en el calabozo más fondo, los aseguró con cadenas y ahora está postrado ante ellos. Y después de sacarlos dijo, señores. Esa palabra señores es una referencia a que él reconocía que ellos eran algo fuera de lo común, divinos. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos respondieron, cree en el Señor Jesús y serás salvo, tú y toda tu casa. Simplemente cree en el Señor Jesús, no en nosotros, dijo Pablo. Nosotros solamente somos servidores. A quien debes de creer es al Señor Jesús. Y entonces podrás ser salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él, o sea que le compartieron el evangelio. El evangelio tiene que ser compartido, tiene que ser entendido para que la gente o lo abrace o lo rechace. Pero tiene que ser explicado. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él los tomó aquella misma hora de noche y les lavó las heridas. Enseguida fue bautizado él y todos los suyos. Mire, aquí es una escena hermosa. Están en la cárcel. Hay un terremoto. Las puertas se abren. El carcelero se postra. Pablo le predica el evangelio. El carcelero dice, Pablo, yo te tengo que llevar a mi casa. Tú tienes que predicarle a mi familia. Ellos tienen que escuchar este evangelio. El mismo carcelero lo curó, le limpió las heridas. Y después regresaron una vez más a la cárcel.
Porque Pablo también le preocupaba la vida del carcelero. Regresaron a la cárcel una vez más porque si no lo encontraban ahí, seguramente le iban a matar, lo iban a perseguir. Pablo estaba preocupado por este carcelero que ahora era su hermano. Y llevándolos a su hogar les dio de comer y se regocijó grandemente por haber creído en Dios con todos los suyos. Cuando se hizo de día, los magistrados superiores enviaron a sus oficiales diciendo: suelta a esos hombres. El carcelero comunicó a Pablo estas palabras diciendo: los magistrados superiores han dado orden de que os suelte. Y aquí vemos la última porción, 35 al 40. Que Dios soberanamente está fundando la iglesia a los filipenses en Filipos. Está guiando todo, orquestando todo soberanamente. A Lidia la trae desde Tiatira, la hace emigrar, la hace una persona comerciante muy rica. Dios le abre el corazón. Ella cree en el evangelio. Se lleva a Pablo y a Silas a su casa para tenerlos ahí, para sostenerles ahí. Después Pablo sigue predicando, se encuentra con una mujer, una muchacha endemoniada. Dios la libera soberanamente a la mujer, a la muchacha. Como consecuencia, son presos, han sido llevados presos Pablo y Silas. Dios soberanamente los salva de allá porque era necesario que llegasen allá, porque era necesario que el carcelero y toda su familia sean salvados. Tenía que ser así. Tenía que ser de esta manera. Sus cadenas que usted tiene ahorita, problemas, quizás enfermedades, quizás necesidades, puede ser el púlpito que Dios quiere usar para salvar a otros. No menosprecie lo que usted está pasando. Dios soberanamente quiere usar la circunstancia que usted está viviendo para que alguien conozca el evangelio. La adoración en el sufrimiento es un testimonio más poderoso que la comodidad. La cárcel del creyente es un taller donde Dios fabrica salvación para otros. La historia no termina en la cárcel. Dios no solo salva, sino también establece y protege a su iglesia. Está estableciendo la iglesia en Filipos. Hay hermanos ya en Filipos, está Lidia, está su familia, y ahora está el carcelero y su familia. La iglesia está comenzando. Pero el emperador, el rey, puede que vaya tras ellos. Entonces Pablo, guiado, usando sabiamente su cordura, dice: hey, yo soy ciudadano romano, yo tengo derechos y no pueden abusar de un ciudadano romano. Él no estaba tan preocupado por él estaba preocupado por la iglesia que estaba naciendo. Él tenía que proteger a sus hermanos, a Lidia, su familia, al carcelero, a su familia. Él no podía dejarlos así nada más, para que viniese el emperador, el rey, y los arrasase. Cuando se hizo de día, los magistrados superiores enviaron a sus oficiales diciendo: suelta a esos hombres. El carcelero comunicó a Pablo esas palabras, diciendo: los magistrados superiores han dado orden de que os suelte. Así que salid ahora e id en paz. Aparentemente, bueno, vámonos. Pero Pablo dice: no.
Yo puedo salir libre, pero ¿qué de mis hermanos? ¿Qué va a ser de ellos? ¿Qué va a ser de la iglesia a la cual después les escribe una carta y no les reprocha nada, sino les anima a permanecer firmes, a tener comunión con el Evangelio y a permanecer firmes en el Evangelio? Versículo 37, además Pablo les dijo, aunque somos ciudadanos romanos, nos han azotado públicamente sin hacernos juicio y nos han echado a la cárcel y ahora nos sueltan en secreto. De ninguna manera. Esto no se va a quedar así. Esto no se puede quedar así. ¿Quieren lavarse ustedes las manos? No, no, no. Esto no se puede quedar así. Que ellos mismos vengan a sacarnos. Y los oficiales informaron esto a los magistrados superiores y al saber que eran romanos, tuvieron temor. Entonces vinieron y les suplicaron y después de sacarlos les rogaban que salieran de la ciudad. Cuando salieron de la cárcel, Pablo no se fue directamente fuera de la ciudad, no dejó la ciudad. Él amaba a sus hermanos que estaban ya ahí. La iglesia estaba comenzando y él dijo, sí, nos vamos a ir a la ciudad, pero primero tengo que ir a despedirme de mis hermanos. Cuando salieron de la cárcel, fueron a la casa de Lidia y al ver a los hermanos los consolaron y hasta entonces partieron. Esta es la obra soberana de Dios en la expansión de la iglesia. Y esto nos sirve como introducción para entender por qué Pablo escribe a los filipenses después de 10 años que él había fundado la iglesia. Porque los filipenses seguían firmes, seguían amando a Dios y seguían preocupados por Pablo. Se preocupaban cuando no sabían de Pablo. ¿Dónde está Pablo? ¿Qué le pasó a Pablo? ¿Cómo podemos ayudar a Pablo? ¿En dónde está? Y Pablo escribe con mucho gozo, pero no escribe desde un lugar muy acogedor, sino desde una cárcel. Pero entendemos ahora y vemos la soberanía de Dios en la expansión de su iglesia. Y es de esa manera que usted y yo, nosotros estamos aquí hoy sentados, habiendo sido convencidos de nuestro pecado y habiendo sido perdonados por gracia. Somos salvados por gracia únicamente. Dios no solo salva a personas, establece iglesias firmes. La soberanía de Dios incluye detalles legales, políticos y sociales. Y si usted se da cuenta, en este país, la iglesia, aún las leyes están luchando para proteger a la iglesia. Y debemos orar por nuestros gobernantes, por el presidente. Dios ha dejado las leyes para los malhechores, no para los justos. Pero la corrupción es mucha. Que a los que se portan bien desean verlos en la cárcel. Dios bendiga a sus siervos en su tiempo, no en el nuestro. La iglesia siempre permanece porque Dios la sostiene. Dios no solo abre corazones, también abre caminos para que la iglesia permanezca. Al terminar y haber visto cómo Dios soberanamente obró de una manera deteniendo a Pablo que siguiese predicando en Asia para que llegara el evangelio a Europa y para que llegara a nosotros, ¿qué debemos hacer nosotros? Nosotros debemos descansar en la soberanía de Dios. Debemos predicar con valentía.
Debemos orar con expectativa y debemos sufrir con esperanza. La iglesia avanza porque Dios reina. Oremos. Padre, le damos gracias, Señor. Nuestro corazón se regocija, Padre, al ver cómo soberanamente tiene cuidado de cada detalle, Señor, en la expansión de su iglesia. Cómo, Señor, usted orquesta, dirige cada movimiento, Señor. Que aún los momentos difíciles, usted los convierte en una plataforma para la predicación de su evangelio. Y hoy estamos aquí a 2000 años, Señor, de que la iglesia nació. Y a miles de kilómetros en donde la iglesia, Señor, comenzó. Y hemos sido, Señor, bendecidos grandemente. Pero la iglesia no debe detenerse. Y tenemos una responsabilidad y una obligación de ser instrumentos para que la iglesia siga avanzando. Ayúdanos, Señor, a llenar toda esta ciudad de su evangelio. No solamente reunirnos un día a la semana o 2 días, sino que cada día que usted nos permita, Señor, la vida, sea un momento que aprovechemos para compartir su palabra. Que cada circunstancia que estemos pasando, Señor, la pongamos a su disposición y que usted la use para su gloria. Cada uno de nosotros quizás estamos pasando por circunstancias que usted soberanamente, Señor, las está dirigiendo. Ahora podemos ver que este momento en el que estamos viviendo, Señor, tiene un propósito. Ayúdenos, Señor, a ser obedientes a su palabra. Ayúdenos, Señor, a no quejarnos por lo que estamos pasando. Si es enfermedad, si es escasez, Señor, que se convierta en una plataforma para que el evangelio sea predicado desde ese lugar. Entonces podremos decir como Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gracias, en nombre de Jesús. Amén.